de semana ocurrieron muchas cosas. Entre ellas, el presidente Abinader encabezó un consejo de gobierno en Puerto Plata, en el cual se anunciaron muchas obras interesantes. Entre ellas se anunció que se va a invertir más de 4.000 millones de pesos en el sector del agua en Puerto Plata. Se habló de que se va a construir un centro oncológico en Puerto Plata, de la cantidad de los millones de visitantes que en los próximos, que este año, que se proyecta, ¿verdad?, en materia de cruceros que visiten Puerto Plata. Se habló de las ofertas habitacionales del mercado de Airbnb que se está desarrollando, donde hay más de 9.000 habitaciones disponibles, entre otras cosas, de la reducción de la tasa de homicidio en Puerto Plata, que no tengo el dato preciso en este momento, entre otras cosas. Y bueno, yo valoro siempre que se realiza un consejo de gobierno, porque es una manera de tú llevar hacia las provincias el gobierno, de acercar a los funcionarios a la provincia. Eso es como una especie de rendición de cuentas y de proyección, ¿verdad?, de lo que se hará en las distintas provincias. Cada vez que va un gobierno o funcionario a una provincia, yo creo que eso hay que valorarlo. Y entre las obras que se inauguró fue el estadio José Briceño. El estadio José Briceño, que decían que tenía muchos años que no se inauguraba ese estadio de béisbol. Pero ustedes saben que todas estas noticias que yo estoy diciendo, que son aburridas, no salieron en la prensa o se habló muy poco en la prensa. ¿Por qué? Porque luego que se retira el presidente Abinader y que ya se inaugura el estadio José Briceño, en medio del juego entre los Gigantes y el Licey, adivinen qué pasó. Se fue la luz. Se fue la luz en medio del juego. En medio del juego se fue la luz. Y residentes de Puerto Plata dicen que en otros barrios de Puerto Plata también se fue la luz. Y que también están dando tanda de apagones. Y yo lo digo porque en mi comentario del viernes yo me hice eco de una protesta en Moca y otra protesta en Baní por los apagones también. Llevaron en Moca fueron más creativos. Ellos llevaron como unas flores de velatorio y se la pusieron enfrente de la EDE allá. Y le dijeron ahí, hicieron un velatorio ahí frente a la EDE porque le están dando apagones e incremento de la tarifa eléctrica. O sea, porque es como una tanda que dan. Y yo digo, yo lo bauticé como, o sea, no lo bauticé yo, recogí, ¿verdad?, una expresión. El plan Marrancini. El plan Marrancini, le dan apagones a la gente, le llevan la tarifa cara a la gente, se está dando una supuesta reforma en el sector eléctrico que nadie conoce, todo con un hermetismo, y él picha, quecha, apara y batea, porque él es el gurú del sector eléctrico que también está haciendo negocio dentro del sector eléctrico. Y eso no se le dice a este país. Lo hizo en un trabajo panorama, lo recojo yo hoy de nuevo. Y lo digo en un contexto donde se le está pidiendo a la gente que hay que buscar 18.000 millones de pesos. Sacrificio al pueblo. 18.000 que hay que buscar para invertirlo en el sector eléctrico. ¿Usted sabe cuánto se está llevando? Anual, 1.500 millones de dólares. Es el déficit. Entonces, estamos como en una especie de círculo vicioso. Círculo vicioso. Entonces, el plan Marrancini opacó las luces de ese consejo de gobierno en Puerto Plata. Ojo al Cristo con eso. Miren, en otro orden, yo quiero tratar de referirme al tema de los cacerolazos en el Distrito Nacional. Se sintieron cacerolazos este fin de semana, el domingo, en el Distrito Nacional. Algunas personas de manera espontánea convocaron eso para expresar su indignación con la reforma fiscal. Yo creo que esos cacerolazos fueron la expresión precisamente del revuelo que ha causado en el país la reforma fiscal. Y digo el revuelo porque nosotros estamos en medio de varias reformas y todavía no se ha logrado, diríamos, comprender en su magnitud las implicaciones que tiene esta reforma fiscal. Hay dos aspectos que yo creo que el gobierno tiene que revisar. El primero que tiene que revisar es el de la canasta básica familiar. Yo me echo eco de cómo el precio promedio de la canasta básica familiar supera los 45.000 pesos. Si es que hay gente ganando 10.000 pesos. Y es que hay gente ganando 8.000 pesos. O sea que hay gente que tiene que buscar 5 veces su salario para cubrir el costo promedio de la canasta básica familiar. Entonces, si hay productos que ya están grabados con un 18%, que están pagando ITEVIS, imagínense si de golpe y porrazo bienes que están exentos, ahora se le graba con este impuesto.
Entonces, eso lógicamente que va a encarecer aún más la canasta básica familiar. Y lo digo porque aquí tengo los datos de manera precisa de cuáles son los bienes, ¿verdad?, que se pretende gravar. Lo tengo por aquí. Miren, la carne de cerdo, por ejemplo, se le piensa poner impuestos a la carne de cerdo, a los productos lácteos, entre otros. Aquí lo tengo, perfecto. Al agua de tomar, al salami, al jamón, a la sardina, a la carne de res. Se le quiere, y al cerdo se le quiere poner impuestos. Entonces, nosotros estamos en un momento donde el diálogo tiene que ser con la clase media, buscarle cómo aligerar la carga. Cómo aligerar la carga. Y fíjense que hubo un artículo este fin de semana que publicó el economista Andy Dawager, donde Andy dice que la ley del ITEVI se creó en el año 1981 y que tomó aproximadamente 30 años llevarlo de 6 a 18%. Aproximadamente 30 años. Y aquí de golpe y porrazo se quiere llevar de 0 a 18 a productos que están exentos, que ahora podrían ser grabados con la reforma fiscal. Y lógicamente que eso está generando indignación, una especie de revolución silente. Y ojo, la reforma tiene aspectos que son positivos, como la eliminación del anticipo a las pequeñas empresas, a las microempresas. Eso es un aspecto muy positivo que favorece a los emprendedores. La reforma tiene aspectos, diríamos, que nosotros hemos valorado de manera positiva, pero estos aspectos negativos tienen que corregirse para que la clase media, la carga de los impuestos no recaiga en su gran mayoría sobre la clase media. Por ejemplo, un punto positivo que yo he valorado de la reforma es la revisión de las exenciones, de la ley de incentivos fiscales en distintas industrias del país. Óyeme, por primera vez que vemos que hay una reforma que va directamente también a afectar a los ricos, a los que mantienen, a los que más se han beneficiado de esos incentivos, que fueron incentivos importantes para poder desarrollar industrias y que ahora se han revisado. Ojo, no es que se eliminen de golpe y porrazo, jamás. Porque imagínense, por ejemplo, un empresario que haya hecho una inversión en dólares importante, bajo un esquema, bajo un régimen de incentivo, por ejemplo, bajo la ley de proindustria, que una industria de esa que haya hecho una inversión importante y que ahora, luego de que realice esa inversión, entonces usted le cambia las reglas de juego. Señores, eso genera frustración, eso genera ira, eso genera indignación. Por eso, yo entiendo que es necesario que cada día se converse más sobre la reforma. El gobierno tiene que convencer a los sectores empresariales de lo siguiente. Y los empresarios tienen que entender esto porque, señores, ustedes tienen que entender qué pasaría, cuáles serían las consecuencias sociales y políticas y económicas de este país si no se aprueba, si se queda así. Bueno, nos vamos sin reforma, seguimos cogiendo prestado, siguen incrementando los intereses de la deuda y nos vamos así, a lo que coja nuestro bono. ¿Ustedes saben qué va a pasar? Que lo que nosotros hemos conocido los últimos 20 o 30 años como estabilidad macroeconómica se vaya a pique, porque van las agencias calificadoras de riesgo a degradar la calificación crediticia del país. Ojo, eso es importante que el gobierno se lo haga entender a los empresarios, que tienen que entenderlo. Y se supone que son gente que, como tienen sus inversiones aquí, son gente sensata con dos dedos de frente. Ahora, también el gobierno tiene que entender que de golpe y porrazo no se pueden eliminar todos esos incentivos y que hay que escuchar a los sectores empresariales, que hay que escuchar a la clase media. Yo digo que esta reforma es una conversación y hay que escuchar a todos los sectores. Otro aspecto que hay que revisar es el del IPI. Es el del IPI. No puede ser que de un 1% que tú estés pagando a la propiedad, de una propiedad que vale 9 millones de pesos, por encima de los 9 millones de pesos, de repente te lo pongan que la exención es hasta 5 millones. Señores, eso es grave. Eso es grave porque eso va a poner también a la clase media a pagar más impuestos. Y ya se han hecho algunas estimaciones. Entonces diríamos que hay aspectos positivos, pero hay aspectos negativos que el gobierno tiene que revisar. Ahora, la convocatoria a todo el mundo es a las vistas públicas de la Comisión de Hacienda, de la Cámara de Diputados, que va a iniciar esta semana las conversaciones del proyecto de ley de modernización fiscal.
para que el país junto pueda lograr una ley que sea consensuada y nos permita a todos, como país, como república, mantener la senda del crecimiento y del desarrollo económico.